cada uno de ustedes los que están conectados. Damos gracias a Dios llegando a los 115 transmisiones en conexión, sin contar toda la gente que está detrás en la familia, sentados en familia. Aquí en mi casa somos en este momento ocho escuchando el mensaje. Y allá al fondo, en la casa de mi papá, hay tres. Así que imagínense, de una sola conexión habemos ocho. Así que en sus casas de la misma manera. Y eso demuestra justamente que nuestra iglesia sigue más fuerte que nunca. Sigue con todas las ganas y con todo ahí el poder para poder seguir esperando que prontamente volvamos a nuestra iglesia física. Y el día miércoles estuve hablando un poquito de eso, por si acaso, para los que no vieron, estuve hablando un poquito de que cuando Dios formó la iglesia, Dios no pensó en una iglesia a distancia, Dios pensó en una iglesia de cerca, porque la palabra inclusive iglesia tiene que ver con eso. Quiero invitarle a abrir su Biblia en esta mañana. Vamos a estar haciendo una mirada a un texto que estuvimos viendo no hace mucho, estaba tratando de hacer memoria y buscando por ahí en mis apuntes cuando hablé un poquito de esto, que no fue hace mucho, pero no me acuerdo dónde está. Pero esa vez que preparé algo, cuando preparé esa enseñanza, me quedaron varias cosas ahí pendientes que yo dije de acá, como hacemos muchas veces los predicadores, es que a veces tú estás predicando. Hoy, por ejemplo, hoy estoy preparando el tema del amor. Pero a medida que voy leyendo y estudiando para hablar del amor, de repente aparecen pasajes y yo en mi cabeza digo, oye, está bueno para hacer un mensaje de esto. Mira, está bueno el pasaje que... Y así van quedando muchas veces ideas y a veces uno las deja escrito un pequeño bosquejo o una anotación en un costado de su Biblia para después retomar. Y este es uno de esos casos donde el Señor nos sigue hablando, a pesar de que ese día estaba hablando de otro tema. Quiero invitarle a abrir su Biblia al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas capítulo 8. Un pasaje que hemos visto, un pasaje famoso, conocido, porque son de las lecturas que constantemente en las iglesias se está predicando. Pero quiero hablar justamente, acerca de Jairo, que a propósito, Jairo, el Jairo de la Biblia. Ya, no el Jairo que tengo aquí en la casa por si acaso, porque abrió sus ojos al tiro cuando dije Jairo, porque uno de mis hijos se llama Jairo. Ya. Aquí el Benja lo está molestando y dice, pero él dice, vamos a hablar del Jairo el bueno. No, sí, también es bueno el Jairo que tenemos acá. Vamos al libro de Lucas capítulo 8, porque vamos a estar hablando acerca de las pruebas. Vamos a estar hablando acerca de las pruebas y, como les decía, vamos a estar hablando de estas pruebas que Jairo pasó, pero vamos a encontrar un poco más de detalles con respecto a la otra vez que estuvimos analizando este mismo pasaje, pero con otra mirada. Dice, por favor, ahí en sus Biblias, en Lucas capítulo 8, versículo 40. Si está conmigo en esta mañana, busque Lucas 8, versículo 40. ¿Ya? Dice así la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Después de leer, vamos a estar orando para bendecir su santa palabra. Vamos al libro de Lucas 8, versículo 40. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Así que vamos a estar hablando de esta historia, pero le digo, mirando otras cosas un poco más profundas y que realmente tienen mucho también simbolismo para los tiempos en que estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos de prueba. Y a veces nosotros vamos a ver que en la prueba deseamos algunas cosas, queremos algunas cosas, y a veces las cosas no se están dando como uno espera, pero al final veamos cuál fue el resultado de todo esto que sucedió en la vida de Jairo. Y también vamos a ver que en medio de eso el Señor también hizo otro milagro. Una mujer que tocó el borde del manto de Jesucristo, ¿se acuerda?
Pero ¿sabes qué? Esa historia nos recuerda lo que tú y yo obtuvimos. Porque mucha gente se pasa por alto la historia de la mujer de flujo de sangre que padecía por muchos años. Y lo que pasa es que esa historia en especial que está en medio de esta historia que está sucediendo con Jairo, nos recuerda la salvación instantánea de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, ¿quién me ha tocado? Y la mujer tuvo que hacer una confesión. ¿Ya? ¿Y qué necesito yo para ser salvo? Confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Y el flujo de sangre desapareció inmediatamente o fue paulatino? Fue inmediatamente, la salvación es instantánea. Y el Señor Jesucristo no dijo, tú eres salvo, sino que dijo la mujer, fue y lo tocó con fe. O sea, para ser salvo yo necesito declarar y tener fe en Jesucristo. Así que vamos a estar hablando de todo eso en medio de esta historia. Vamos a orar para bendecir la palabra. Señor, gracias te damos, Dios, en esta mañana por estar, Dios, aquí reunidos con mis hermanos, conectados, escuchando el mensaje. Qué grato saber que en muchos hogares de nuestra iglesia y gente que nos está desde lejos, como la hermana Ivonne que desde Australia nos escribe, el hermano Clever hace un momento que nos escribe desde Quito, Ecuador, que gran hombre también y realmente bendícelo Dios a la distancia, a ellos en especial, también a Clever que me ha recibido en su casa alguna vez, y Dios por cada uno de mis hermanos que están aquí compartiendo entre ellos, mandándose saludos. Eso demuestra una iglesia viva, una iglesia que está presente entre los unos y los otros. Sabemos, Dios, que hay cosas más complicadas y detalles que a veces vía virtual no se pueden solucionar, arreglar o inclusive comentar, pero Dios, esperemos que pronto volvamos a tu casa, Señor, ya a medida que vamos pasando las fases. Así que rogamos que así sea, Señor, para estar nuevamente congregados. Bendice este tiempo, bendice tu santa palabra, que sea realmente una palabra que en nuestra vida sea de edificación, y yo sé que lo va a hacer porque no es el hombre el que habla, sino eres tú, Dios, a través de tu santa palabra, y sabemos que a través de ella nunca vuelve vacía. Así que a todos mis hermanos que están ahí detrás de esta proyección, a través de todo esto que se hace virtualmente, bendícelos grandemente, Señor. Sabemos que la oración del justo puede mucho. Oramos y nos juntamos y estamos conectados en esta mañana. Bendice este tiempo y a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dice la palabra del Señor Jesucristo, como dice la historia, que Jesús estaba regresando. La multitud, dice el versículo, que estaba gozosa. Había una gran fiesta, había gozo. Los versículos anteriores nos hablan del Señor Jesucristo. Había regresado justamente, ¿se acuerdan de Tiberia, del Genesaret? Pero realmente el Señor ahora viene de vuelta, pero lo están esperando lamentablemente con una mala noticia. Y vemos justamente que a la final había tanta gente, pero en medio de esa gente había una persona que estaba pasando una dificultad, ese varón llamado Jairo. Él había recibido una mala noticia de su hija, y dice ahí en el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. Y cuando vemos justamente lo que dice el texto, dice un principal de la sinagoga, ¿ya? Si usted por si acaso, cuando usted lee Juan capítulo 3, por ejemplo, va a encontrar también, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino Dios está con él. Mire, dos principales. ¿Saben qué eran las funciones de los principales de la sinagoga? Porque en la sinagoga había muchas personas trabajando en el servicio de la comunidad, pero los principales de la sinagoga eran predicadores, eran los que sacaban el rollo detrás. Y cuando usted, si alguna vez tiene la oportunidad de poder estudiar un poquito lo que es la tradición judía, sus formas, cómo hacían las cosas, ellos, y es por eso que, ojo,
usted no le va a extrañar que hay algunas religiones que copian o siguen algunas cosas. Atrás, en el fondo, estaba el predicador. El predicador tenía por aquí un altar con un asiento. En ese asiento, detrás de eso, había en el muro un cuadrado, donde era como un mueble, y en ese mueble se guardaban los rollos, ¿ya? Entonces uno iba a sacar la palabra de Dios para exponerla, ¿ya? Hoy en día ya hay personas por ahí, hay una religión que no guarda la Biblia atrás, sino que guarda otras cosas y le da más énfasis a eso, siendo que lo principal es la palabra de Dios. Y justamente venía el principal de la sinagoga, abría los rollos y empezaba a enseñar y a predicar la palabra de Dios. Mucha gente piensa que solamente era lectura. No, porque el patrón judío de la sinagoga, lo primero que se hacía era orar. Después se alababa al Señor, después se leían los rollos, después se reflexionaban los rollos y después se volvía a orar, por si acaso. Entonces vemos que este principal de la sinagoga, como también Nicodemo, eran personas que estaban buscando de Dios. Eran personas que sabían quién era Jesucristo, ya habían escuchado, y tanto Nicodemo, para no ser acusado por sus pares de siguiendo a Jesús, lo hacía de noche. Pero aquí vemos a otro hombre, que Jairo, que es principal de la sinagoga, que está pasando un conflicto grande. Él podría haber orado directamente a Jehová, pero dése cuenta en la historia, él va a donde el Señor Jesucristo. Él va donde el Maestro, donde el Mesías, y a buscar respuesta. Y vamos a estar justamente viendo qué procesos tuvo que pasar Jairo, ya, en su problema, en sus dificultades. Porque a la final Jairo tuvo que ser puesto a prueba para poder conocer la salvación de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros conocimos a Jesucristo por algún dolor en nuestra alma? ¿Cuántos de nosotros tuvimos que conocer a Jesucristo porque nuestro hogar se estaba desarmando? ¿Cuántos de nosotros, y el otro día hablaba con una hermana que una persona producto de estar en drogas conoció al Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en conflictos en nuestra vida? Por eso, dése cuenta, cuando vemos aquí a Jairo, en el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Mire lo que hace, lo primero que hace, y eso es cuando usted analiza un pasaje, ¿ya? Y si usted lee la Biblia entera, usted se va a encontrar un judío, présteme atención los que están en casa, un judío nunca se debía postrar delante de un hombre o inclusive un ángel. Y cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, si usted ve algunas historias de ángeles, hay muchas historias en la Biblia de ángeles, no de Dios, ángeles. Y cuando se presentaba el ángel, el hombre o la mujer, nos relata la Biblia, se postraban. El ángel inmediatamente le decía: no te postres, yo no soy digno de ser adorado, yo no soy digno de que tú te postres delante de mí. Porque los ángeles de Dios no aceptan que a alguien se les postre. Así que el pueblo judío, por si acaso, tampoco a ningún hombre se le postraba, porque solamente se le postraba a Dios. Pero vemos justamente que esta dificultad llevó a reconocer a Jairo a quien estaba delante de él. Dice la Biblia que estaba el Mesías, y vemos ese Mesías que dice, versículo 41, y postrándose a los pies de Jesús. En otras palabras, ¿sabe Jairo? ¿Jairo sabía en su corazón a quién se estaba postrando? ¿Jairo sabía a quién se estaba postrando? ¿A quién se estaba postrando Jairo? A Dios, a Jesucristo. Por eso, él postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Y cuando usted lee la historia, él no fue con queja, sino que fue con fe y humildad, porque el postrarse demuestra humildad. Y cuando él se postró a los pies de Jesús, tenía un corazón tan triste, quebrantado, que realmente cuando Jairo se postró, él estaba realmente listo para poder creer en Jesucristo.
No se olvide que el Señor resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia, la gracia de la salvación a los humildes. Muchos de nosotros tenemos que a veces pasar por pruebas para poder entender que esa dificultad es para traer humildad a nuestra vida y poder hacer que Dios obre en nosotros. Así que vemos que Jairo estaba poniendo su corazón delante del Señor. No interesaba que hubiera multitud porque él, ¿se acuerda Nicodemo? ¿Cómo lo hizo Nicodemo para acercarse a Jesucristo? ¿Cómo lo hizo Nicodemo? ¿Cómo hizo Nicodemo para acercarse a Jesús? Fue muy bien Vicente, dice, fue de noche, a ocultas. ¿Cómo lo hace Jairo? En medio de toda la multitud. No le interesaba lo que dijeran los otros judíos. Él tenía un cargo importante dentro de la iglesia. Por eso, a la final, la humildad realmente en nuestra vida para acercarnos a Jesucristo es necesario. Pero también, por si acaso, no veo yo a Jairo quejándose, no veo a Jairo reclamando, sino que vemos al principal de la sinagoga recordando que simplemente el único que podía ayudarlo en ese momento a poder curar la enfermedad de su hija era el Señor Jesucristo. Jairo tenía un problema. ¿Y cuál era el problema? En un comienzo era la prueba. Ese es el problema. Cada vez mucha gente se enfoca en el problema en sí, la enfermedad. Jairo, su problema era la prueba. Somos probados, pero a veces nos enfocamos tanto en el conflicto de la prueba, haciendo de que la prueba ya, valga la redundancia, es una prueba. Por eso mire lo que recalcó Santiago, por si acaso, en el capítulo 1, versículo 2. Busquen su Biblia, Santiago, capítulo 1, versículo 2. Vemos aquí al escritor inspirado diciendo en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Entonces, mi hermano, Jairo realmente tenía que enfrentar la prueba. Todos vamos a enfrentar pruebas a diario en nuestra vida. Y las pruebas no son fáciles. Por lo regular las pruebas son dificultades y Jairo pasaba por una prueba difícil siendo el principal de la sinagoga. Y muchas veces, así como Jairo pudo haber pensado, y ojo, quiero aclarar algo con esto, que a mí algunas veces, no yo, doy gracias a Dios que no lo hice y no lo he hecho, pero gente a mi alrededor cuando he pasado algunas dificultades, cuando Daniel, que aquí usted hoy en día lo ve, que ya Danielito está alcanzando el 1,80 m, está grande el Daniel, ya me pasó ya por ahí. Daniel cuando fue pequeño, nosotros pasamos una prueba, él estuvo en la UCI por mucho tiempo, casi 6 meses, estuvo ahí viviendo en el hospital, mi señora dormía ya día y noche, fue tremendo esa prueba que pasamos, llevábamos recién 3 meses en La Pampa, haciéndonos cargo ahí de La Pampa, así que era todo un cambio, una dificultad, una prueba, pero sabes que mucha gente, me acuerdo, y ahora con mi papá que tuvimos un problema, también me llegó el comentario de personas diciéndome, tanto Daniel como ahora, pero pastor, ¿cómo el Señor permite, siendo que usted sirve, siendo que su familia ha hecho tantas cosas, siendo que acá, siendo que allá, siendo que esto otro? Mi hermano, ¿sabes qué? Para mí, y los hermanos que me lo dijeron, no digo que son ustedes en sí, pero Satanás es tan astuto para hacerte perder el gozo en medio de la prueba. ¿Por qué recalca la historia que era principal de la sinagoga? Porque muchas veces nosotros vamos a pensar, o Satanás va a venir con la mentira o el cuento diciendo que realmente Dios, si Dios te amara, no te haría pasar por pruebas. Si le sirves, Dios no te haría pasar por pruebas. ¿Cuánta gente a veces llega a mi oficina diciéndome, pastor, voy a dejar de hacer esto porque estoy pasando una necesidad, un problema tan grande y no creo que pueda seguir, y esto acá y esto allá? Pero ojo, y Satanás muchas veces diciéndole a nuestra vida,
pero tú eres el pastor. ¿Cómo Dios hace pasarte a tu hijo por este sufrimiento siendo tú el pastor, siendo tú un hombre que sirve a Dios? Mi hermano, quizás ese día él también, Jairo, podría haber dicho: Señor, ¿por qué me castigas así si yo soy el que doy la enseñanza en la sinagoga, el que predica, el que conoce tu ley, el que guarda los rollos a la espalda cada vez que los leemos? Y ¿sabes qué? Vienen a nuestra mente cosas como que realmente son cosas que yo no me merezco. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase en la iglesia, en mi oficina, diciendo: yo no me merezco esto? ¿Lo has escuchado? ¿Y sabes qué? Quiero recordarte que en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Lo único que yo merezco son cosas malas para mi vida, pero gracias por la misericordia de Dios, y a nosotros nos cambia y nos da una nueva esperanza. Por eso Santiago dijo: cuando estéis en diversas pruebas, estad con sumo gozo. Estés contento, Dios está contigo. Por eso, mi hermano, cuando no estamos, ojo, cuando no estamos también en una posición, no estamos en una posición espiritual, sirviendo, haciendo cosas, quiero decirte algo: a Satanás no va a hacer nada. Por eso yo soy un convencido de que mientras más posición, comilla posición por si acaso, mientras más sirvas a Dios, mientras más prediques el Evangelio, mientras más ayude a personas, más dificultades y pruebas vas a tener, porque Satanás va a probar tu fe. Satanás va a querer justamente derribarte. Te digo algo: las veces que hemos ideado, pensado y nos hemos animado a hacer algo para la obra de Dios, siempre pasa algo en medio del camino. ¿Y sabe qué? Cada vez que pasa algo en medio del camino, me pone más contento. ¿Por qué? Porque eso me demuestra y me confirma que lo que estamos craneando, pensando en desarrollar, a Satanás lo tiene molesto. Por eso yo soy un agradecido de Dios cuando se me presentan pruebas en medio de una idea, de algo que queremos hacer para la obra de Dios. A veces queremos predicar, queremos enseñar un buen tema y se cae el internet. Gracias, Señor, hay oposición, el tema es el correcto. Son confirmaciones a la vida. Por eso hay gente hoy en día en nuestra iglesia que posiblemente tengan posiciones como las de Jairo. Y posiblemente algún día vas a escuchar en tu mente o de parte de alguien o Satanás diciendo: mira, tú no te merecías esto si tú eres un gran servidor, haces clases en escuela dominical, mira las ofrendas que das, esto acá, esto allá. Ten cuidado. Pero vemos aquí que Jairo no dice ninguna de estas cosas. Él simplemente dice quién es y su petición. Si usted se da cuenta, tan simple y humilde. Cuando dice: yo soy el principal de la sinagoga y mi hija está muriendo. Simple. Por eso no debemos permitir que el diablo meta pensamientos negativos para venir a Jesús a reclamarle, sino para venir a Jesús para que nos ayude. Mire Primera de Pedro, tremendo pasaje en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, mire lo que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un
poco de tiempo, si es necesario, no siempre es necesario, pero sí, siempre es un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Se manda un discurso realmente tremendo al contarnos y decirnos quién es Jesucristo, lo que ha hecho por nosotros, lo que vamos a recibir para decirte al final en un par de líneas, pero vas a ser probado. ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta? Mire, hermano, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, su grande misericordia, por una herencia incorruptible. Tú vas a recibir herencia de Dios. Eres guardado por el poder y la fe de Dios, pero vas a ser probado. El Señor diciéndote a ti, mi hermano, tú que estás escuchando en esta mañana, eres precioso, eres como el oro para mí, eres alguien maravilloso, pero vas a ser probado. Te voy a bendecir, no va a faltar comida en tu casa, pero vas a ser probado. Todas las promesas que estuvimos hablando el mes pasado y las últimas predicaciones, Dios tiene grandes y preciosas promesas para ti, pero vas a ser probado. Y Jairo lo estaba viviendo. Pero vemos que Jairo se postró. Eso quiere decir que cuando Jairo se postra, reconoció a Jesucristo como Dios. O sea, Jairo en ese momento estaba recibiendo a Cristo como su Salvador. Estaba por fe confesando que Jesús es Dios. Y al postrarse, él pasaba a ser de la familia de Dios. Por eso Dios va en rescate de su hija. Porque hay un hijo pidiéndole. Hay un hijo clamando en momentos de dificultad, pero vemos que él iba confiado y vemos que en medio de esto, de la prueba, también por si acaso, esa prueba de dificultad que estaba viviendo, se iba a generar una segunda prueba. Iba a haber una segunda prueba. Y la prueba que Jairo que tenía que enfrentar y que tú vas a enfrentar y que lo mencioné yo hace un par de semanas atrás, es la prueba de la demora. La prueba de la demora, versículo 43 de Lucas 8, por favor. La prueba de la demora. Jairo se presenta en el versículo 41 al Señor Jesucristo para decirle: mi hija está enferma. Parte el Señor Jesucristo para allá y en medio del camino, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, ¿se da cuenta que estaba viviendo una prueba? ¿Se da cuenta esa mujer por 12 años en una prueba? También ella estaba viviendo la prueba de la demora y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Si hacemos una cronología del tiempo, en ese momento de que la mujer aparece en la historia, había una niña de 12 años a punto de morir. ¿Ok? En medio de eso, una mujer que había padecido, ¿cuánto? 12. ¿No le parece raro que la niña tenía 12 y la mujer tenía 12? Números en la Biblia son sumamente importantes. ¿Ya? Números en la Biblia son sumamente importantes. ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Cuántas columnas hay en el templo, en el cielo? Interesante. 12. Las tribus de Israel. Bien. Y las espigas que vio José también cuando se inclinaban. 12 en la Biblia es sumamente importante. ¿Ya? Y por si acaso, ¿saben qué significa 12? Muchos en la casa van a decir gobierno, sí. Pero la palabra 12 significa que, bueno, hay dos definiciones de qué es gobierno, pero gobierno controlado.
Y en otras palabras se está refiriendo a Dios tomando el control sobre el hombre. ¿Ya? Dios controlaba a las 12 tribus, Dios controlaba a los 12 apóstoles, Dios controlaba, por si acaso, o tiene Él el que diseñador de la Nueva Jerusalén con sus 12 columnas. Mi hermano, 12, Dios tomando el control. Amén. Amén. Por eso vemos aquí una mujer que había padecido por 12 años. Y vemos aquí que esta mujer estaba padeciendo un flujo de sangre, una hemorragia constantemente, sin parar, quizás debilitada. Imagínese cuando uno está perdiendo sangre, se debilita. Quizás con dolores, porque no nos dice la hemorragia que era producida, pero por lo regular una hemorragia en una mujer siempre está con dolor, va acompañada del dolor. Mi hermano, en aquellos tiempos no había remedios como ahora. Quizás hoy día usted se toma un paracetamol para el dolor de cabeza, quizás se anestesia. En la guerra justamente se ponen este asunto de morfina para calmar los dolores, y en casos de enfermos crónicos ahí o de ya muerte terminal también usan morfina. En aquellos años no existían estas cosas, a lo más vinagre con hiel. Y que fuera lo que quisieron darle a Jesucristo para que no sintiera tanto dolor. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? No, Él estaba dispuesto a sufrir el dolor y todo por ti y por mí. Pero nos damos cuenta de que en medio había una prueba en la demora. Y vemos esta mujer, versículo 43, por favor, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Mi hermano, cada vez que en la Biblia Jesucristo hace una pregunta, siempre es para reflexionar. Las preguntas de Jesucristo no fueron como la Rubí. La Rubí aquí en la casa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no son preguntas para reflexionar, son preguntas para que uno le dé una respuesta, así de simple. Jesucristo, cada vez que hace una pregunta, está diciendo: piensen. Piensen esta pregunta, reflexionen esta pregunta. Y el Señor Jesucristo dijo ese día: ¿quién me ha tocado? Y ahí inmediatamente aparecen los discípulos: no, es que hay mucha gente. No reflexionaron en la pregunta, solamente dieron una respuesta sin reflexionar. ¿Y sabes qué? Cuando vemos esta historia, la gente guardó silencio. ¿Quién me ha tocado? Dice: y todos, negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, es que la multitud aprieta y oprime. Y dice: ¿quién me ha tocado? Pero vemos que en medio de todo esto, a la final todos están mirando: no, yo no fui, yo no fui, yo no fui. A la final ella reconoce que ella había tocado a Jesucristo. Bastó con que la mujer dijera: Señor, yo te toqué. Así de simple. Señor, yo te toqué. Bastó justamente una declaración pública de su fe en Jesucristo para ser salva. Y como les decía hace un momento, eso nos demuestra a nosotros por qué el flujo de sangre en medio de la historia de Jairo es para recordarte, y lo dije hace un momento, de la salvación. El flujo de sangre paró instantáneamente. ¿La salvación es instantánea? ¿Es instantánea la salvación? Usted dice: yo creo en Jesucristo, yo recibo a Cristo como mi Salvador, Él es mi único Dios, y la salvación
es instantánea, pero necesita que usted lo reconozca con su boca. Romanos 10, que si confesares con tu boca. ¿Y qué hizo ese día la mujer? Sí, Señor, yo te toqué. Confesó con su boca. Por eso, en medio de una prueba que estaba viviendo Jairo, por si acaso, porque la estaba viviendo y la prueba de él era justamente el tiempo. Anda a sanar a mi hija, se está muriendo, pero en medio el Señor Jesucristo se detiene. Mire lo que dice el Salmo 40, por favor. Salmo 40. Mientras Jairo estaba pasando la prueba de la demora, porque hoy ¿a qué hora el Señor Jesucristo se desocupa? ¿O a qué hora llega a mi casa? Esa era la prueba. Esa era la prueba, la demora. A veces nosotros pensamos que cuando algo está sucediendo es solamente una sola prueba y no hay más pruebas. En la vida de Jairo estamos viendo que hay 4 pruebas en medio de la dificultad. La primera prueba es la dificultad, la en sí. Mi hija está enferma. Pero en medio de esa solución aparece otra prueba más. Siempre una prueba va acompañada de varias pruebas. Por eso Pedro, ¿qué dijo? Cuando halléis en diversas pruebas, estad con sumo gozo, porque no es una, son varias. Y la segunda que está enfrentando Jairo es la prueba de la demora. ¿Por qué? Porque Jesucristo se está demorando y esa es una prueba para él. Dice el Salmo 40, versículo 1, mire lo que dice, por algo la demora es parte de pasar una prueba. Lea fuertemente en su casa y los que están aquí también en mi casa, y Salmo 40, versículo 1 y 2, allá en su casa de igual manera, fuertemente a la 1, a las 2 y a las 3. Se da cuenta este hermoso salmo de David diciendo, pacientemente, la paciencia es una prueba. La demora es una prueba en nuestra vida para poder recibir la bendición de Dios. Una de las pruebas que aparece comúnmente en una dificultad es la demora. ¿Sabes qué? Cuando mi papá, que debe estar escuchando el sermón ahí, cuando mi papá se enferma, estuvo 2 días en urgencia esperando una cama. Y una de mis oraciones era justamente que apareciera una cama, no que se sanara. Y esos 2 días, esa demora en uno, quiera o no quiera, se preocupa, se angustia. En esos momentos inclusive no era un tema de dinero donde mi papá se iba, era un tema de disponibilidad. Y esa inmediatamente apareció la prueba de la dificultad, la enfermedad, pero apareció inmediatamente una prueba en nosotros hacia mi padre. 2 días esperando una cama. ¿Se da cuenta que apareció marcadito con el sermón que estoy haciendo en la vida de nosotros? Una demora. Demora. Hay que hacerle un examen. Es que no hay hora. Demora. Es que hay que hacer un escáner. No hay escáner en este momento disponible. Demora. Demora, por lo regular, siempre va a aparecer. Y el Señor sabía, pero ¿qué dice? Pacientemente esperé en Jehová. ¿Para qué? Para sacarme del pozo de la desesperación. ¿Por qué entonces la demora? ¿Cuál es el beneficio de la demora? Sacarte de la desesperación. Estás tan desesperado que quieres tan rápido y Dios dice, no, la única forma de salir de ahí es con calma. ¿Cómo tú sales? ¿Sabes qué pasa? Porque aplica la metáfora de este versículo. ¿Sabes qué pasa si te mueves rápidamente y empiezas a agitar los brazos rápidamente para salir de un lodo cenagoso? ¿Sabes qué sucede? Te vas a hundir más. Pacientemente esperé, me quedé quieto para que Dios me sacara. Jairo, vemos en la historia que él pasó esa prueba. Su hija se estaba muriendo y vemos justamente que está esperando a Jesucristo y en medio de todo
Está allí esta mujer y para Jesús. Por eso, mi hermano, tienes que esperar. Y si aprendes a esperar bien, el Señor va a cumplir nuestros deseos. ¿Lo está diciendo la Escritura? Por eso, cuando estés pasando una dificultad, sigue leyendo tu Biblia, sigue orando, sigue amando al Señor hasta que responda. No pongas en duda. Jesús en la historia sana a la mujer y la salva. Miren lo que dice. Leamos, volvamos ahí al libro de Lucas. Versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose, lo mismo que Jairo, postrándose, reconociendo que Jesucristo era Dios, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y mire lo que dice el versículo 49, porque demuestra la prueba de la demora. Jesucristo le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y siguió camino a Jairo. No, lee la historia. Sana a la mujer. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Mire lo que dice, versículo 49. Se puso a enseñar, a predicar, mientras que lo están esperando allá. Sana a la mujer y quizás, no sé, yo no lo sé, le dice a la mujer, ve, tu fe te ha salvado. Y quizás la gente que está alrededor, pero ¿cómo hiciste eso, Señor Jesucristo? ¿Pero cómo uno se puede salvar? Quizás le empezaron a preguntar, a interrogar, y Cristo se pone a conversar. Mientras que a su espalda está Jairo diciendo, pero ¿a qué hora se desocupa para que vaya a sanar a mi hija? Mire la preocupación, lo están probando, Jairo está siendo probado. Pero mire lo que dice el versículo 49, hablando aún, Cristo. Cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, Cristo hablando, y le dice a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tercera prueba que tiene que enfrentar una. La primera es la prueba de dificultad. Todos vamos a pasar una dificultad. Siempre que pasamos una dificultad, por lo regular va a venir inmediatamente demora para probarnos y sacarnos del lodo cenagoso. Pero también en el medio de estas dos pruebas aparece una tercera que siempre están aliadas. La prueba del desánimo. Porque si usted ve a Jairo, Jairo va donde Cristo. En medio del camino la mujer detiene a Cristo, Jairo esperando, a lo mejor dijo, sí, pasé la prueba de la paciencia, esperé, ya estoy tranquilo, aunque Cristo esté hablando, pero llega la noticia, en la espera de Jairo llega la noticia y lo único que quiere la prueba es desanimarnos. Jairo tenía un corazón igual que el tuyo y el mío. Imagínate, tú estás en medio de una multitud esperando al doctor espiritual que va a sanar a tu hija y te llega la noticia, tu única hija ha muerto. Pensar que uno de mis hijos muera ya me produce escalofrío. Me imagino que a ti igual. Y algunas personas realmente con pena han tenido que vivir estos eventos en nuestra iglesia. Y me imagino cómo es esa noticia, ese aviso, lo que se tiene que enfrentar.
Se me viene a la mente la hermana Oti, la hermana Zoila, cómo tuvieron y cómo tan destructora la noticia. Que uno inclusive mirando, como pastor mirando de lejos la muerte de la hija y del hijo de la hermana Oti, 2 hijos, tremendo. La tristeza de ver a alguien, la tía Zoila, el tío Ricardo, cuando le dan la noticia por Ricardo que uno también lo conoció, bromeó, tremendo, tremendo. Dígame usted que ¿quién no se va a desanimar? ¿Quién no se va a entristecer? Pensarlo ya me produce tristeza. Pero mire lo que dice el libro de Lucas, por favor, capítulo 11. Vaya un par de hojas más adelante. Qué dolor sufrió Jairo cuando se postró a los pies de Jesús con lágrimas, sabiendo que su hija estaba muriendo. Y en realidad le llega la noticia, ahora con dolor, que había muerto. Y quizás Jairo podría haber dicho, por esta mujer, a lo mejor si no hubiera sido por esta mujer. No, Jairo está triste, tratando de buscar quizás una explicación o posiblemente buscar un culpable, que es lo que hacemos cuando buscamos consuelo por una pérdida, buscamos un culpable. Pero mire lo que dice el libro de Lucas 11. Lucas 11, versículo 5. Lucas 11, versículo 5. Y les dijo también, mire lo que dice esta hermosa palabra. Dice, y les dijo también Cristo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselo por su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, mire lo que dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando estamos desanimados, viene el diablo y nos dice, ¿para qué molestas a Dios? ¿Para qué estás pidiendo cosas? Ese es el pensamiento. Quizás Jairo en su mente estaba siendo desanimado de Satanás. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Para qué andas pidiendo cosas? Deja que la vida siga su curso. Deja que si alguien tiene que morir, muera. Así de simple. Deja de molestar al maestro. Pero la enseñanza que estaba dando el Señor Jesucristo en el capítulo 11, ¿sabes qué? Dios está diciendo, si un hombre común y mortal va a pedir pan y se dice al final y le dice, mire, porque eso es lo que está diciendo, por favor dame 3 panes que llegó un amigo, y él dice, no puedo porque estoy acostado. Dice que Dios obra aún así para que el hombre se levante y le pase los 3 panes. Pero después dice, porque a la final está haciendo una figura de él. Lo mismo que las aves del cielo, ¿se acuerda la historia de las aves del cielo? Cuando está hablando de las aves del cielo también ocupó el mismo ejemplo aquí en el sentido diciendo, ¿qué padre si le piden pan le da una piedra? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Y es exactamente lo mismo aquí. Si un ser humano a la final, por su conciencia o movido por Dios, se levanta a darle un pan, imagínense lo que podría hacer Dios por ti. Por eso dice al final, pídeme, pídeme. Cuando venga el desánimo, recuerda que Dios te dijo, pídeme. No eres una molestia para Dios. Sigue pidiendo. Cuando lleguen las malas noticias, pide.
Sigue pidiendo, habla con Él, suplícale, no te detengas, a pesar de que llegue el desánimo. La prueba que estaba pasando Jairo era una prueba de desánimo, de desaliento, que lo pudiera inclusive hasta llevarlo a la depresión, a enojarse con Jesucristo, con la mujer que intervino a Jesucristo. Nosotros podemos pensar que a veces ya es tarde, pero no, para Dios nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde. Mira por favor Lucas 8, versículo 51. Lucas 8, 51. Para Dios nunca es tarde. Recuerda esta frase. Quizás la única frase de la predicación que recuerdes en los momentos de dificultad. Para Dios nunca es tarde. Versículo 51. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Cuando Jairo regresó con el Salvador, él hablaba con la gente para que creyeran, pero la gente se burlaba de él. ¿Se imagina cómo estaba la situación que la gente se burlaba de Jesús? Mi hermano, la gente se tiende a burlar, pero nosotros sabemos quién es Dios. Sabemos qué hace el Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, que no hay solución, que no tiene arreglo. ¿Cuánta gente? Hermana, ¿cuántas veces le has dicho a tu marido, ya no, tú no tenías arreglo? ¿Le has dicho a tu hijo? ¿Te han dicho alguna vez a ti? No, este no tiene solución. Mi hermano, no conocen el poder de Jesucristo. Si te estás riendo, hermana, mirando a tu esposo, simplemente dile a tu esposo, tienes arreglo. Todavía tienes arreglo. Benjamín, todavía tienes arreglo. El Señor va a hacer algo. Amén. Amén. Aquí dicen en la casa. Sí. Orlando Clavero, tienes arreglo todavía. Amén. Tu esposa tiene arreglo, tu esposo tiene arreglo. Tus hijos que están desordenadamente viviendo una vida alejada de Dios pueden todavía tener arreglo, pero molesta al maestro. Sigue pidiendo. Acuérdate de esta historia. Sigue pidiendo porque es parte de la prueba. Mire por favor cómo sigue la historia. Versículo 54. Mas él tomando de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu, con minúscula, quiere decir el soplo de vida, el aliento de vida, por eso sí realmente ya estaba muerta. Y nuevamente dice, y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Una cuarta prueba, y que es la que quiero cerrar en esta hora, es la prueba de la deserción. ¿Sabe cuánta gente pasó por las tres pruebas anteriores de la dificultad, pasó de la prueba de la demora y el desánimo, y por lo regular, en la última parte, cuando las cosas no se dan como yo quería, a pesar de haber orado, pedido, aparece la deserción. Se alejan, se van. Desisten de seguir al Señor Jesucristo. Dejan de ir a la iglesia. No se congregan más. No leen su Biblia. Quizás la gente cuando se entera que Jesucristo había muerto, que diga, la mujer había muerto, la niña había muerto, y quizás, ¿y de qué te sirvió hablar con Jesús? ¿Y para qué molestas a Jesús? Satanás trayendo ese mensaje. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que cae en la deserción cuando es puesta a prueba.
Mire un pasaje que yo te digo, a mí no me gustaría, no sé, a ti te gustaría que te nombraran con tu nombre y tu apellido en la Biblia. Dijeron, miren a Luis Sepúlveda, cómo abandonó los caminos de Dios. No, nunca Dios me pusiera en un escrito que, imagínense, más de 2000 años este libro en nuestras manos y hay nombres aquí de personas que desistieron y se alejaron producto de las dificultades. Mira, por si acaso, mira, te pongo un ejemplo, Segunda de Timoteo, rápidamente, cortito. Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Mire, cuando Pablo le escribe a Timoteo en el versículo 9 y le dice, Pablo a Timoteo, le dice, procura venir pronto a verme. Pero mira el versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos tres personajes quedaron grabados en la Biblia, personas que desistieron en la prueba. ¿Amando qué cosa? Al mundo. Siguiendo lo que hace el mundo. El mundo se enoja con Dios cuando las cosas no le salen. El mundo no busca de Dios, habla mal de Dios. El mundo, la última vez que visitó a la iglesia fue cuando se casó. El mundo culpa a Dios. Y en la Biblia quedaron nombres como estos. Demas, Crescente, Tito, que no tiene nada que ver con el pastor, abandonaron. Por eso dice ahí en el versículo 54 de Lucas 8, que a la final el Señor, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó y mandó a que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó a que no dijesen lo que había sucedido. Dios hizo un gran milagro en la vida de Jairo y él tuvo que aprender que a pesar de la dificultad, de ser paciente, del desánimo y superar la diserción de la gente de a su alrededor y que a lo mejor él podría haber tomado, pasó la prueba. A veces nosotros pasamos pruebas y debemos creer en Dios. Mi hermano, yo creo que durante estos meses, producto de esta pandemia, hemos pasado estas pruebas. Y tristemente, creo que en el camino hay algunos que no van a pasar la última prueba, la diserción. Y es por eso que yo veo que Satanás quiere justamente a muchos cristianos hacerle ver a través de la pandemia de que Dios no puede orar. De que la iglesia, inclusive hoy en día, yo escuchaba a gente decir por ahí, la pandemia le demostró que la iglesia no se necesita. Muchos cristianos en pandemia, en vivir estos procesos, le hicieron caso al mundo y siguieron las corrientes de este mundo. ¿Sabes qué, mi hermano? Dios ha cambiado. Dios no resucitó a una mujer, sanó a una mujer y sanó y trajo a la vida a una pequeña de 12 años. Y muchos cristianos tiritando de miedo producto del coronavirus y todo lo que está sucediendo. Mi hermano, tenemos un Dios más grande que todo eso. Amén. Y esas pruebas que se presentan en la vida es para ver en qué posición estás tú. Si tú crees que a lo mejor estabas desesperado, si tú crees que te has costado ser paciente, si tú crees que Dios no te toma en cuenta, te digo que puedes hacer un cambio.
Jairo pasó la prueba creyéndole a Dios a pesar de haber vivido la pérdida por un momento de su hija, porque Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Dios nos va a ayudar en esta crisis. Dios nos va a ayudar en las crisis personales. Debemos confiar en Jehová y pase lo que pase, nunca abandonar. Por eso depende de quién. No depende de Dios, depende de ti. Cristo hizo su parte. Jairo también. La mujer de flujo, lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias Dios por este tiempo, por realmente, mi Señor, permitirnos en nuestra vida, Dios, de poder experimentar pruebas. Creo que muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta de que las pruebas traen un beneficio. Por algo el Señor dijo, cuando halléis en diversas pruebas, está con sumo gozo. Dios, puedo estar inclusive más confiado en esta mañana a enfrentar lo que se viene. El mundo ve las cosas como terribles y malas, pero también recordar que todo esto en la vida es pasajero, porque tenemos una patria celestial. Nos aferramos tanto a veces a las cosas, a los procesos que vivimos aquí, que nos olvidamos que son parte de la preparación para que cuando un día venga el Señor Jesucristo, encuentre firme nuestros corazones. Pero yo sé, Dios, que muchos de los que estamos aquí hemos sido probados y quizás alguno en esta mañana está siendo probado específicamente con algo. Te animo a mantenerte firme y te animo a aprender de estos pasos que por lo regular están en las pruebas. La prueba del conflicto, esa va a estar todos los días, quizás mañana nos enfrentemos con una, pero en medio de la prueba del conflicto va a venir la prueba de la demora. Queremos toda la solución ya, que todo se solucione rápido, pero a veces Dios quiere que aprendamos paciencia. Como decía por ahí David en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová para que me sacara del lodo cenagoso. Pero también, ojalá y rogamos que nunca tengamos una diserción, nos abandonemos la fe, el camino de Dios, nuestra iglesia, por cosas que estamos viviendo. Pero también quiero agregar no un quinto punto, sino una verdad bíblica en esta última oración. Y era lo que decía la palabra de Dios, justamente en ese hombre que andaba buscando pan. Respondió ese día el Señor Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si tú tienes en esta mañana una petición, hazla ahí donde estás en tu casa, ora por alguna situación, ora por algún enfermo, ora por ti, ora por un problema matrimonial. Quizás mientras yo oro, ora ahí por tu hijo, porque tu hijo a lo mejor está espiritualmente está muerto, pero Cristo lo puede resucitar. Recién leía por ahí un comentario de una hermana de allá de Australia, pedía oración por su hijo, por su hija, que necesitan reencontrarse con Dios. Bueno, quizás esa es la prueba para ti, Ivonne. Pero pidamos a Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Bendice Dios a cada uno de mis hermanos, a aquellos que están aquí conectados en esta mañana, porque realmente creo siempre que recibimos el consejo de Dios justo en los momentos precisos que necesitamos. Y será maravilloso demostrar quizás que mañana, el martes o el miércoles, aparezca una prueba. Y increíblemente Dios ya nos tenía preparada la respuesta para estar confiados y tranquilos. Bendice, Señor, a mis hermanos, gracias. Y si hay alguien en esta mañana conectado, siguiendo las transmisiones, recuerda a la mujer de flujo de sangre, que ella confesó y se postró delante de Jesucristo. Y lo único que se necesitaba era tener fe en Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer: tu fe te ha salvado.
Si tú estás en esta mañana y no sabes a dónde vas a vivir la eternidad, si tú crees que si mueres hoy no vas a ir al cielo, o piensas o crees que a lo mejor podrías ir al cielo, mejor asegúrate. Y esa es la razón por qué el Espíritu Santo te trajo aquí a esta predicación, para que tú quizás digas: Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como Cristo, mi único y Salvador. Te invito a entrar en mi corazón y darme vida eterna. En esta mañana creo tus palabras, que mi fe me han salvado. Te recibo como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Y si hay gente que ha hecho esta última oración, vamos a seguir orando. Haznos saber que has recibido a Cristo como tu Salvador, para mantenerte en oración y animarte, porque cuando somos hijos de Dios, inmediatamente también hemos ganado un enemigo, el príncipe de este siglo. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Muchas, muchas bendiciones. Y que grato también ahí estoy viendo algunos.